Bienvenido a esta plática entre brujos. Yo soy Hisam. Yo soy Yeshua y nosotros somos los brujos sin caldero. Estás aquí para recordar quién eres y activar tu magia. Spoiler alert, nope, no necesitas un caldero. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un capítulo de Activando mi Magia, donde siempre platicamos de cosas de espiritualidad, de energía y cosas muy interesantes. El día de hoy no es la excepción. Aunque el tema del día de hoy, la verdad, es un poquito de psicología, como siempre lo que vamos a hacer es jalarlo a esta parte energética y dar nuestro punto de vista desde Brujos sin Caldero, desde Activando mi Magia. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las parejas. Aprovechando que acaba de pasar el 14 de febrero, donde todo es bonito, donde todo es color de rosa, donde es puro amor. Entonces decidimos sacar este capítulo y hablar de las parejas, pero no de esta parte tan bonita, no de esta luna de miel, no de esta belleza. Entendiendo que, a ver, como todo, tienen altibajos, las relaciones son de altibajos. Entonces, como es perfectamente normal esta parte en la que derrochamos amor y derrochamos pura miel, también es normal esta parte de las peleas. ¿Qué vamos a hacer en este capítulo? Estoy leyendo ahorita un libro que, bueno, para los que vean el video, se los enseño en la cámara. Se llama Vivir con la sombra, de Connie Zweig, no sé si así se pronuncie, y Steve Wolf. Este libro justo habla de la sombra tal cual y cómo, ok, voy a explicar rapidísimo. Entonces, habla de cómo en ti está la luz y la sombra. La luz es esta parte que aceptas, o sea, que estás dispuesto como a enseñarle al mundo y aparte que el mundo acepta. Y la sombra es esta parte que también es tuya, pero que crees o piensas o que pues, tal cual la sociedad la rechaza. Entonces decides esconderla, decides taparla, decides ponerla en la sombra. Entonces, este libro te va, pues, durante todos sus capítulos, te va platicando como los diferentes tipos de sombra y cómo los puedes como encontrar o trabajar o irte adentrando con ellos. Se trata, justo el libro te dice que una danza con la sombra. O sea, no se trata de esconderlo, no se trata de negarlo, se trata de danzar con él y entenderlo para hacerlo parte de ti. Acuérdense también que estamos encarnados en este planeta porque estamos evolucionando. Estamos convirtiéndonos en la mejor versión de nosotros. Y este camino se hace siempre a través de las emociones. Pero, sobre todo, a través de la sombra. El grado máximo de evolución siempre lo vas a alcanzar cuando eres consciente de tu sombra y entonces empiezas a tomar diferentes decisiones que te conecten más con el amor. Cuando te vas toda tu vida sin hacer como estos análisis internos en el por qué estoy reaccionando como estoy reaccionando o por qué estoy actuando como estoy actuando, por qué estoy pensando como estoy pensando, entonces no pones atención en ese mensaje que el universo, que las otras personas, que la energía tiene para ti, por lo tanto no lo internalizas y no evolucionas. Sí, que justo, es súper importante. De hecho, hay muchísimos memes de pronto en Instagram que me topo, que es de que, o sea, que cuando empecé a meditar y como en este camino de la espiritualidad, de que lo que pensé que iba a ser, y es como todo feliz y como este caminito de arcoíris y no sé qué, y de que lo que verdaderamente es. Entonces ahí empieza a hablarte justo, o sea, te empiezas a dar cuenta que conforme más te vas metiendo, entonces más contacto empiezas a tener con la sombra y más parte de ti tienes que, no que tienes que trabajar, pero empieza a surgir, entonces lo empiezas a trabajar. Entonces la sombra, bueno, este libro a quien veo y con quien platico últimamente lo recomiendo, es buenísimo y te empieza a dar muchísimo cuenta de cosas tanto tuyas como de los que te rodean, como de la sociedad, está súper bueno. Pero bueno, para no alargarme más, que me puedo volver loco, eh, para este capítulo decidí, hay una parte, en página 208 si les interesa, en la que te da 10 puntos, está hablando de las relaciones y de la sombra en las relaciones, ¿no? O sea, de tanto de tu sombra, como la sombra de tu pareja, como la sombra de la relación. Entonces, en esta parte del libro te explica o te da como 10 puntos de cuando en las parejas empiezas a pelear o se va a detonar una pelea. ¿Por qué? Porque te habla también justo, o sea, dice que mientras las parejas están como en esta etapa de luna de miel, por así decirlo, así lo estoy nombrando yo,
pues justo todo es amor, ves lo bonito, ves lo que quieres ver, ves, o sea, lo que buscaste en esa proyección es lo que estás viendo. Pero conforme la relación va avanzando, empiezan a surgir las sombras, tanto tuyas como de la otra persona, como las sombras que están creando juntos. Entonces, pues justamente te habla que si no estás listo o si no estás dispuesto, entonces a la hora que empiecen a surgir estas peleas, por así decirlo, entre comillas, es muy fácil decir como basta, o sea, como ya no quiero esta relación, ya no está funcionando, pues esto no es para mí. Entonces lo que te dice el libro es como no, o sea, como tranquilo, date cuenta que justo, que lo que tienes que hacer es trabajar un poquito, que es normal en todas las relaciones. Entonces, este libro lo que hace es proponerte estos 10 puntos para cuando la pelea empieza a surgir, qué puedes hacer como para tratarlo desde un punto más expandido, como ver toda la película y no dejarte caer en esta pelea que ¿qué termina provocando? Pues tal cual, o sea, como en este calor, como en esta ira, como en este enojo, pues que saques el cuchillo y empieces como a picar, 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 para que cuando se acabe la pelea digas de que, ay, ¿qué hice? O sea, que o quieras decir no fui yo, o de que no sé qué estaba diciendo, no sé qué estaba haciendo, pero a la hora de la hora, pues ya es muy tarde. Entonces, justo estos 10 puntos intentan prevenir todo eso. Entonces, pues va, empiezo con el primer punto. La verdad es que lo voy a leer tal cual del libro, dándole el... respetando que estos güeyes lo escribieron, entonces pues, lo voy a leer tal cual y ya nosotros lo desmenuzamos. ¿Va? Entonces, primer punto. No olvide que es falso, que uno está en lo cierto y el otro equivocado. Cada uno tiene su propia experiencia y punto de vista y debe, en consecuencia, ser escuchado y comprendido. Ok. Entonces, este punto tal cual, o sea, el librito, este libro, unas paginitas antes, te habla de que, ok, o sea, lo que cada quien está diciendo es lo que cada quien está viviendo y lo que cada quien está percibiendo. Entonces, como tú, dentro de la relación, puedes creer o puedes pensar que están pasando como ciertas cosas, pues tú tienes tu base para creer eso. O sea, no lo estás inventando, no te lo estás sacando de la cabeza, no lo estás diciendo para ver cómo reacciona el otro, o sea, lo estás diciendo con una base, o sea, por algo lo crees. Entonces, como a eso te puede, o sea, te pasa a ti, este libro lo que te dice es que el primer punto, o sea, que no quieras como desestimar de una o no quieras como demeritar de una lo que la otra persona está diciéndote. Si te lo está diciendo es porque lo cree. Y si lo cree, entonces es real. O sea, ¿quién eres tú para decirle como, ¿sabes qué? Eso que estás diciendo es mentira. O ¿sabes qué? Estás mal. O ¿sabes qué? Estás entendiendo todo de la peor manera. No, si lo está viendo de esa manera y si lo está entendiendo de esa manera, es real porque esa persona está decidiendo que sea real en su vida. Aquí hay dos puntos importantes que creo que vale la pena poner sobre la mesa. El primero, y siempre pongo este ejemplo de cuando vamos a las películas, cuando vas al cine, y una persona que no ha ido nunca al cine podría pensar que la imagen que se está reproduciendo en la pantalla está saliendo de la pantalla misma. Pero tú que ya fuiste al cine, sabes perfectamente que la proyección está saliendo de una cámara que está hasta el fondo de la sala y que eso, lo que estás viendo en la pantalla es solamente lo que se está reproduciendo en esta cámara, ¿ok? En este reflector. Entonces, la vida funciona de la misma manera. Tú cuando vas y sales a la calle y te empiezas a enfrentar a diferentes situaciones, a personas, todo lo que estás viendo, todo lo que estás percibiendo, todo lo que está pasando por tu cabeza cuando estás en esas situaciones, en realidad, la manera en la que las percibes está ocurriendo dentro de ti, ¿ok? Las situaciones no están ocurriendo como tú crees que están ocurriendo. Te puedo apostar que si está ocurriendo un mismo acto donde están 10 personas distintas y a cada una de ellas les preguntamos qué está ocurriendo en ese momento, cada una de ellas podría dar un testimonio distinto, porque cada una de ellas está viviendo la situación de manera diferente. Entonces creo que eso va muy de la mano con lo que Gisa está diciendo. Aunque estés viviendo una situación con tu pareja, donde tú lo estás experimentando de alguna manera, la otra persona lo está viendo completamente diferente. Entonces tienes que entender que son dos mundos completamente diferentes donde ambos están viviendo lo mismo. Sí, tal cual. Y nosotros en Brujos sin Caldero lo platicamos muchísimo, esta parte de tú estás creando tu propia realidad. O sea, tú estás viviendo lo que quieres vivir, tú estás creando lo que quieres crear, tú estás haciendo lo que quieres hacer. Entonces, así como tú eres capaz de crear tu propia realidad, sea que sea lo que está pasando afuera,
o sea, en tu entorno, tú creas tu propia realidad. Entonces la otra persona, la que está enfrente de ti, tu pareja, también está creando su propia realidad. Entonces es importante en este punto justo eso, como date cuenta que tu realidad, tú el que está escuchando, que tu realidad no es la misma realidad que la de tu pareja. Entonces si tu pareja te está diciendo algo, si tu pareja te está como contando lo que pasó por su cabeza o lo que está sintiendo, entonces escúchalo, porque te está contando su realidad, te está contando cómo lo ve desde sus propios ojos o cómo lo está sintiendo desde su propio cuerpo. Entonces escucha y ábrete, no quieras como luego decir de que, tú estás mal, de que no, eso no es cierto, de que no, está todo, pues no sé, terriblemente equivocado. No, escucha porque es su realidad que está decidiendo crear. Entonces, como así lo ve y así lo siente, entonces claro que es real. El segundo punto que quería decir es que también cada uno de nosotros, como dije al principio, nos encontramos en un proceso de evolución. Y aunque estés compartiendo tu vida en este momento con alguien más, cada uno de ustedes se encuentra en un proceso diferente de evolución, que eso puede hacer que perciban las cosas de manera distinta y que tengan también necesidades diferentes, por lo que uno pueda estar percibiendo la situación de alguna manera y el otro de otra manera. Entonces, al momento en el que tú volteas y le dices a la otra persona, oye, tú estás mal, yo estoy bien, o oye, ¿por qué hiciste esto que hiciste? Estás invalidando su proceso de evolución, porque la otra persona, no importa por qué haya tomado la decisión que tomó, lo está tomando porque en ese momento cree que es lo correcto, para bien o para no bien. ¿Me explico? Pero es parte de su proceso de evolución. Entonces hay que respetar porque eso le está dando información a la otra persona que está incorporando a su campo energético y eso es lo que hace que resuene o no con lo que a su vez está experimentando. Sí, claro. Y a ver, es súper importante esto que está diciendo Yeshua, que es hay que respetar. ¿Por qué? Porque es muy fácil que, pues cuando empieza como este conflicto, como esta diferencia de ideas, entonces, como querer reaccionar, que eso justamente nos lleva al segundo punto. O sea, cuando no estás como pudiendo respetar o no te está gustando lo que el otro está diciendo, entonces, pues leo. Cuando sienta que el conflicto está a punto de desencadenarse, siéntese y practique el ejercicio respiratorio que describimos, bla, 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 ahorita se los explico. Observará que mientras va centrándose, comienza a escuchar la voz del sí mismo expresando sus verdaderos sentimientos, necesidades y valores. En la medida en que haga caso de esta voz, el personaje de la sombra dará un paso atrás y será más capaz de expresarse sin sentirse culpable. A ver, déjenme lo explico bien, puede sonar un poco confuso. Primero lo voy a explicar tal cual y después ya nos vamos como a esta parte espiritual y energética, ¿ok? Entonces te dice que cuando empiezas como a sentir este conflicto y que se va a desencadenar y que va a salir de ti como esta parte de pelea, entonces que como calma, siéntate y comienza a respirar. La respiración, ¿cómo es? La respiración es bastante sencilla. Te dice que te imagines como un tubo que va de tu nariz como abajo del ombligo más o menos y que pongas las dos manos ahí, abajo del ombligo, los pulgares juntos abajo del ombligo. Entonces, que simplemente lo que tienes que hacer es inhalar por nariz y sentir cómo esa inhalación va por ese tubo hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo del abdomen. Y conforme va respirando, todo se tiene que, o sea, todo tu abdomen, todo tu, pues sí, como tu tronco se infla, se infla, se infla, se infla, se infla, se infla. Retienes unos segundos y después sacas el aire. Al sacar, igual, o sea, aprietas y que se salga todo lo que se tiene que salir de tu estómago, de tu abdomen, de tu tronco. Y así la respiración constante, ¿no? Esto, ¿a qué nos lleva? Pues justo, o sea, en Brujos sin Caldero hablamos muchísimo de la respiración, que a final de cuentas esto es meditación. Luego la gente cree que meditar es solo sentarte, cerrar los ojos, que las manos quién sabe cómo, que las piernas cruzadas quién sabe cómo también. Entonces, no, meditar, perdón, es simplemente estar presente en el momento. Entonces, lo que este punto te está diciendo es como, güey, o sea, cuando estás sintiendo que estás perdiendo el piso, que se te salieron los estribos ya, o sea, que vas como volando, entonces simplemente siéntate y empieza a respirar, o sea, empieza a ponerte en presencia y empieza a darte cuenta qué es lo que verdaderamente está pasando. O sea, no quieras despotricar, no quieras que este vómito verbal te gane, sino que sé consciente y sé presente, o sea, ponte presente en la situación de qué es lo que está sucediendo. Normalmente cuando algo te quita tu centro, cuando te empiezas a enojar o cuando empiezas a sentir una emoción que te desconecta por completo, casi siempre se detona algo en tus pensamientos y es un pensamiento
el que empieza a generar toda esta película de la que hablábamos en el primer punto. Lo que hace la respiración, cuando eres consciente de la respiración, es que liberas esos pensamientos que estás teniendo y a los que les estás dando vuelta. Entonces, el simple hecho de ponerle foco a tu respiración hace que te, como dice Gis, esto que dice el de presencia, es que te vuelvas a posicionar en el momento actual. O sea, que le dejes de dar vuelta a esos pensamientos que no están ocurriendo en realidad, solamente están dentro de tu cabeza. Entonces, es bien, bien, bien importante la meditación. Lo decimos siempre aquí, sobre todo en nuestros talleres, pero es bien importante siempre, sobre todo cuando sientes yo le llamo vómito verbal. O sea, cuando empieza a llegar esto que ya sabes que te quieres comer al de enfrente, la manera de poder regresar a tu centro y de dejar que esos pensamientos fluyan es volver a respirar. Y es curioso porque fíjense cómo respiran los bebés, sobre todo los recién nacidos o los que están muy, muy, muy chiquitos. Ellos llevan la respiración hasta el punto donde Gis está diciendo. O sea, llevan la respiración hasta el ombligo y ellos inflan por completo su vientre. Eso significa que están bajando la respiración hasta donde tiene que ser, pero llega un punto, como todo, en el que los humanos, sobre todo cuando empezamos a crecer, pues nos olvidamos de lo que traemos por naturaleza y entre ello nos olvidamos de respirar. Entonces tú pon atención hasta dónde llevas el aire cuando respiras. A lo mejor solamente estás respirando por la nariz, o sea, desde la nariz y no mueves el aire a ninguna parte de tu cuerpo. A lo mejor lo bajas a tu garganta, a lo mejor lo bajas a tu pecho. Entonces quiero que seas bien consciente hasta dónde inhalas tu aire, hasta dónde sientes que llega ese aire y esa energía, porque eso te ayudará a conectar mucho más con la presencia o no. Sí, tal cual. Este mismo punto te habla de que conforme empiezas a respirar y empiezas a estar más en presencia, entonces es mucho más fácil escuchar la voz del sí mismo. El sí mismo yo lo he interpretado todo el libro como tu intuición. Entonces empiezas a escuchar como esta vocecita dentro de ti, esta guía dentro de ti, de que justo te va guiando, te va diciendo como por dónde darle, por dónde sí darle, porque o sea, es más como coherente todo, ¿no? O sea, no es como este arranque, no es como esta chispa sin pensar qué está pasando, sino que como que todo fundamentado y todo, pues viendo el panorama completo. Y que conforme empieces a escuchar la voz del sí mismo, pues justo te vas a empezar a dar cuenta de los verdaderos sentimientos, de las verdaderas necesidades y de los verdaderos valores que están como empezando a suceder. Entonces, en vez de este vómito verbal como automático, entonces empiezas a darte cuenta justo, o sea, cuáles son los sentimientos que están surgiendo, por qué están surgiendo, o sea, ya puedes empezar como a preguntarte y a desmenuzarlos. Aquí también creo que es algo importante decir que lo que hace la respiración es conectarte con tus emociones. Y acuérdense que la energía solamente se comunica contigo a través de tus emociones, del sentir, ¿no? No del pensar. Entonces, al momento también que empiezas a respirar, lo que haces es soltar esos pensamientos, como ya dijimos, pero entonces activar tus emociones y por lo tanto también activar esa intuición de la que Gis está hablando. Entonces, pues importantísimo, una vez más, siempre respirar, sobre todo en estos momentos caóticos y de estrés. Sí, sí, justo, que es buenísimo y a mí también por eso me gusta tanto este punto, pero bueno, no sé si alguna vez les ha pasado que a media pelea con tu pareja, pues como que estás acá como en el calor de la pelea y estás como dice y dice y dice cosas, entonces llega un punto en el que es como, a ver, ¿qué está pasando? Entonces como que te das este tiempito y en vez de estar como contestando y vomitando todo lo primero que se te viene a la cabeza, empiezas a hablar como de tus emociones y empiezas a hablar de lo que estás sintiendo. Entonces en ese momento está cabrón, literal, como la pelea da un giro total y como, o sea, como de lo que al principio podía ser hasta cierto punto agresión, se vuelve como un compartir y como un abrirte. Entonces esto, pues justo, ablanda, te abres tú, se abre la otra persona y el entendimiento es otro totalmente. O sea, es otra la película, es otro el resultado, es otro todo. Creo también un poquito que lo que hace la respiración, en cualquier caso, pero en este en particular que estamos hablando de relaciones cuando está como un momento caótico, es que te da un poquito de perspectiva. El conectarte con tu centro, lo que hace un poquito es como echarte para atrás para que puedas tener una visión de la imagen completa. Y entonces, como dices tú, puedes darte perfectamente cuenta que es en realidad lo que te está molestando o si ya agarraste una tangente que ya no sabes ni por qué estás peleando. Ayer justo tomaba un curso de flores
estaba haciendo mi ramo, bueno, un arreglo, no un ramo más bien, un arreglo de centro de mesa. Y la maestra me decía, es que cuando ya no sepas qué hacer y te atores, cuando ya no sepas qué color poner o qué flor poner, intenta hacerte para atrás. O sea, échate unos 5 pasos para atrás, porque el hecho de echarte esos 5 pasos para atrás te da una perspectiva muchísimo más amplia de lo que está pasando con el arreglo al centro de la mesa. Cuando estás como muy metido, como que ya no estás viendo por completo la imagen que estás poniendo de tus flores. Entonces, échate para atrás para que puedas entender qué está ocurriendo y por lo tanto puedas tomar diferentes decisiones. Y creo que eso mismo hace la respiración cuando estás teniendo una de estas situaciones acaloradas con tu pareja. Qué cool está tu ejemplo, me encantó. ¿Y funcionaba o no? O sea, tu ramo, tu centro de mesa, ¿qué tal quedó? De hecho, lo subí a Brujos sin Caldero, ¿no viste la maravilla de obra de arte que hice? Entonces, pues, claro que funcionó. Funcionó esos 5 pasos para atrás. El tercer punto habla de, ahí va, identifique las primeras señales que le advierten del inicio de un conflicto, que pueden ser sensaciones físicas, claves emocionales que acompañan al personaje de la sombra y desencadenan su participación en el combate de la sombra. Articule una imagen de este personaje y escuche las palabras y frases que suelen repetir. Esto, si me voy directo a como nosotros lo explicamos, sobre todo en nuestro curso del campo energético. O sea, ahí somos súper, súper, súper insistentes que no se trata de pensar, no se trata de lo de tu cabeza, se trata de sentir, siente tu cuerpo. Y conforme vayas sintiendo y conforme vayas estando más presente con la respiración, te vas a dar cuenta que tu cuerpo te habla y te habla de mil maneras diferentes. O sea, chance cuando estás entrando como en este calor de la pelea, te empiezan a sudar las manos, chance te empieza a temblar la ceja, te empieza a temblar el ojo, chance te das cuenta como tu voz sube y baja, chance te das cuenta como te inflas del pecho, chance, no sé. O sea, no sé cómo funciones tú, no sé cómo funciona tu cuerpo, pero empieza a darte cuenta que tu cuerpo siempre te está hablando y siempre te está avisando y se está como preparando. Entonces, cuando estás sintiendo que esta pelea va a iniciar o se va a detonar justo, o sea, tu cuerpo empieza a darte estas señales de que algo no te está gustando, de que algo no te está pareciendo, de que las cosas no van por ahí y está como justo preparándose para entrar en esta pelea. Sí, creo que ser consciente de lo que está ocurriendo en tu cuerpo también te está notificando porque tú dijiste ahorita como cuando ya empezó la pelea, pero incluso tu cuerpo te puede empezar a comunicar antes de que empiece la pelea, ¿sabes? Porque obviamente la pelea empieza en el momento en el que haces una cara chueca o volteas la mirada o sale algo de tu boca. Pero para que eso ocurriera, ya tuviste que estar descolocado de tu centro desde antes. Entonces, cuando empieza a cambiar tu actitud, por ejemplo, a mí me pasan dos cosas en particular. Una, que me empiezan a sudar las manos, o sea, se empiezan a poner mis manos mucho más calientes. Y la segunda es que mi estómago se empieza a poner como muy pesado. Me empieza a arder como si fuera una gastritis. Yo cuando alguna de esas dos empieza a ocurrir, sé perfectamente que mi centro ya se perdió. ¿Qué es lo que tienes que hacer en ese momento? Pues ya te dijimos y te hablamos un poco acerca de eso en el punto anterior, es tu respiración. Entonces, primero, obviamente, tienes que identificar cómo se comunica tu cuerpo contigo para después poder recuperar tu centro a través de la respiración. Entonces, lo que me gustaría es que ahora hagas como estos experimentos. No te estoy diciendo que vayas y te pelees con tu pareja, pero sí que si eso vuelve a ocurrir, seas consciente de qué está ocurriendo en tu cuerpo. Por ejemplo, sé de personas que les empiezan a dar como punzadas en la cabeza. Sé de personas que empiezan a sentir los pies muy pesados. Entonces, yo lo que quiero, te estoy dando todos estos ejemplos para que sepas qué otras cosas te pueden llegar a ocurrir, pero todos somos distintos. Nuestra energía para todos se comunica de manera diferente. Entonces, quiero que tú sientas en ti cómo tu energía te está hablando desde antes de que las cosas ocurran. Esto porque es importante, porque no nada más tu cuerpo se comunica contigo para tus relaciones, se comunica contigo para absolutamente todo. Entonces, a medida que tú empiezas a formar el vocabulario de tu cuerpo, vas a empezar a recibir los mensajes que tu cuerpo te está enviando. ¿Ok? Entonces, importantísimo esta conexión contigo mismo. Claro. Y al final de este punto dice, o sea, ya lo leí, se los voy a volver a leer, es articule una imagen de este personaje y escuche las palabras y frases que suele repetir. Ese, o sea, es las palabras y frases que tú estás repitiendo. Es que esto también lo explicamos en el taller del campo energético y yo siempre doy este ejemplo, ¿no? Te lo voy a contar rapidísimo, que es que una vez yo salí con una niña
Y la niña, pues media date, por así llamarle, se fue. Entonces yo en mi enojo era como, ¿qué le pasa? O sea, esta cabrona se fue, esta cabrona me dejó, esta cabrona me abandonó, de que no le importé, taratá, taratá, taratá. Entonces llegó un punto en el que estábamos como en un concierto, entonces yo dije, a ver, güey, o sea, tienes solo dos opciones, o irte del concierto porque te la estás pasando terrible, o empieza a pasártela bien. Entonces dije, no, pues no me voy a ir, me voy a quedar, ¿no? Entonces ahí dejé de pelear conmigo mismo y empecé como a recordar lo que yo, o sea, lo que yo solito estaba pensando. Este me dejó, este me abandonó, pues justo me dejó solo. Entonces ahí yo solito fue como, o sea, es que verdadera, o sea, es una niña que no conozco, o sea, es una que quería conocer, sí, obviamente, pero hoy por hoy no la conozco. Entonces, ¿qué me está doliendo tanto de que se fue? Me duele que me estoy sintiendo abandonado. Me duele que me estoy sintiendo o sea, que me dejó, que no le importé, que fui poca cosa, que veto a saber, o sea, pero todo eso, o sea, la raíz de mi problema y lo que verdaderamente me molestaba estaba en mis mismas palabras. O sea, yo solito me estaba dando la respuesta a de dónde venía todo este bloqueo, de dónde venía todo este problema. Entonces es justamente importante eso. O sea, voltea o escúchate nada más y date cuenta cómo está tu narrativa. O sea, qué es lo que tú te estás repitiendo, qué es lo que tú solito le estás dando vueltas en la cabeza y muy, muy, muy probablemente vas a encontrar la raíz de ese problema. Y normalmente siempre en estas situaciones en las que le estás echando la bolita a la otra persona de, pero es que cómo se le ocurre, por qué hizo esto, por qué me dañó, te empiezas a posicionar en este papel de la víctima. Quiero que seas bien consciente que siempre que algo te molesta, no importa lo que sea, que algo te pone triste, que algo te enoja o que algo te desacomoda tal cual, eso en particular no está en la otra persona, ¿ok? Hay algo en ti que está desacomodado que te está haciendo que resuenes con eso. Porque una vez más, recuerda este ejemplo que estamos poniendo. Si hubiera 10 personas en un cuarto y a las 10 personas están viviendo la misma situación exactamente, habría personas que no les molestaría y habría personas que dirían, pero es que ¿cómo puede ser esto posible? Es porque cada una de ellas resuena de manera distinta con ese acto o situación en particular. Entonces, los que resuenan y se enganchan es porque hay algo, hay un mensaje para ellos que probablemente no han hecho consciente. Entonces, para empezar a acomodar estas piezas, hay que empezar a ser consciente de qué es en realidad lo que te está moviendo y te está detonando. Tal cual, justo. O sea, leíste en el mero, mero punto y me encanta. Y se trata de, o sea, es eso. Si por algo está logrando detonar algo en ti, una emoción, un pensamiento, o sea, el querer hacer algo, entonces o sea, le está dando algo, te está picando de cierta manera. Porque si no, o sea, se te hubiera resbalado literal. Pero si llegó, o sea, si llegó y se quedó contigo y aparte te está molestando, ahí es como una banderita, o sea, es como un red flag tal cual, de que, oye, aquí hay algo que trabajar. Y si te está doliendo y si te está afectando y si estás dejando que afecte tu campo y tu energía, es porque hay algo inconcluso. Entonces, métete e investiga qué es lo que estás permitiendo que dañe tu campo y tu energía. Y creo que también aquí un poco la recomendación es hazte responsable, ¿no? O sea, por ejemplo, si estás en una relación en la que te molesta muchísimo que la persona deje los zapatos tirados, ¿por qué armar una pelea sobre esto? O sea, ¿por qué no mejor tú los levantas? Al final la otra persona no lo está dejando ahí para molestarte o para atacarte o para hacer algo personal. O sea, ¿cuánto cuesta tu paz mental al final de cuentas? O sea, podrías irte enojado y estar de jeta durante 7 días, una semana, por el simple hecho de no hacerlo tú. Entonces, al final de cuentas, una vez más, toma en cuenta que la otra persona pues está en su propio proceso de evolución y a lo mejor ni por aquí le está pasando. Entonces, hazte responsable de lo que a ti te corresponde y de lo que a ti te molesta. La otra persona no tiene por qué cambiarlo. Al que le está molestando eres tú. Entonces, tú hazte responsable de lo que a ti te molesta. Sí, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, pero últimamente, pues justo, o sea, por Brujo sin Caldero, de Brujo sin Caldero, como que mucha gente quiere llegar y decir que no, es que los otros, no, es que la otra, no, es que el otro, o sea, la otra persona, pues. Entonces, como, wow, o sea, como detente. O sea, los otros no tienen la culpa. Tú eres responsable de ti. O sea, y si tú estás dejando que afecte tu vida, es porque tú quieres que afecte tu vida y porque tú lo estás permitiendo. Porque quería una sesión, una sincro, y me decía, ay, no, pero es que, y a los que me desearon mal, a los que me desearon mala suerte, ¿qué les vamos a hacer a ellos? Y yo de que, a mí no me importan ellos, ubicas. O sea, yo
y esta sesión es para ti, es para que tú te hagas responsable, es para que tú dejes como de vibrar con ese tipo de cosas, para que por más que el otro haga y deshaga, a ti no te afecte. O sea, si lo que el otro está haciendo y deshaciendo y a ti te afecta, es porque tú estás queriendo que te afecte, no porque el otro tenga, o sea, el único poder, quien tiene el poder de que te afecte eres tú. Si el otro lo está logrando, es porque tú te estás dejando. Pero yo perfectamente puedo estar, pues, o sea, como amplio en mi campo y el otro puede hacer, deshacer, decir, quedarse callado, lo que quiera y a mí no me va a afectar. Entonces, como tú preocúpate por ti, o sea, tú sé responsable de ti y tú justo, o sea, como deja de pensar en los demás y trabaja en ti mismo. Y ese trabajo va a hacer que todo lo demás y todo lo que no quieras se abra. Se abra como cuando le ponen, como, o sea, ¿has visto cuando le ponen como pimienta, creo, al agua y le metes el dedo y se abre? Pues es Sí, un experimento, güey, de secundaria. sí, 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 como de, sí, física o qué es, química, no sé, de laboratorio. Pero sí, creo que para cerrar este punto, la importancia es como vete al origen de lo que en realidad te está moviendo, porque no es eso que está pasando en particular, o sea, no son los zapatos que el otro dejó tirado, sino hay a lo mejor ahí, no sé, control, hay ahí enojo acumulado, hay algo más que te está haciendo detonar con ese momento en particular. Entonces, siempre rascarle, rascarle, rascarle para poder ser consciente de eso, incorporarlo a tu campo y dejar de resonar. Tal cual. Entonces, bueno, nos vamos al cuarto punto. Va. En el caso de que el conflicto prosiga y advierta la señal que anuncia el próximo asalto, solicite un tiempo de descanso. Recuerde que el combate jamás propicia nada positivo y que siempre concluye en un ataque dañino o en una retirada. Tómese pues un tiempo para cerrar los ojos y respirar profundamente o diga a su pareja que las cosas están yendo demasiado deprisa, que necesita tiempo para tranquilizarse y que le gustaría proseguir la conversación en otro momento y lugar. Asegúrese también de aclarar que no quiere abandonar la relación, sino que, por el contrario, solo desea evitar la escalada del dolor. Trate, pues, de centrarse, de echar un vistazo a sus pensamientos, de examinar las cuestiones oscuras y de regresar luego al problema con plena conciencia. Trate también de que su pareja haga lo mismo. Este punto, o sea, es muy largo leerlo, pero pues es muy, muy, muy sencillo, que es simplemente como, güey, o sea, si te estás dando cuenta que esta pelea va a escalar y que te estás dando cuenta que ya están sacando los cuchillos y que se están preparando para ir a la guerra, estás en todo tu derecho y hazlo de decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta para dónde va, no estoy dispuesto a pelear en este momento. Si quieres, después, más tranquilos, lo platicamos. Ahorita no es momento, ahorita no es la forma, ahorita no va a funcionar. Creo también aquí que es importante, también que lo hablamos bastante en el campo energético. En este taller del campo energético tocamos todos estos puntos que te pueden llegar a detonar y que afectan la energía de tu campo, tal cual. Y mencionamos mucho que solamente conectas con lo que está en tu misma frecuencia. Entonces, en un momento en el que estás fuera de tu centro, que estás muy enojado, que estás histérico y que lo que quieres es atacar a la otra persona, lo único con lo que estás resonando, o sea, tus palabras están resonando con esa misma vibración. Entonces, lo que estás poniendo en la mesa es esa vibración desajustada, esa vibración de violencia, de enojo, de ira. Entonces, cualquier cosa que pueda salir de tu boca o cualquier cosa que puedas pensar va a estar sintonizada pues, en esa vibración. Entonces, seguramente te ha pasado a ti o lo has experimentado de alguna manera, que te enojas, dices hasta de lo que se va a morir el otro, y cuando la situación ya se enfrió y pasaron algunos minutos, te arrepientes de lo que dijiste, porque en realidad probablemente ni siquiera creías eso que salió por tu boca. Entonces, es bien importante para pues no regarla y no embarrarte en el lodo hasta la garganta, que en este momento en el que sientes el vómito verbal, tomes estos 3 pasos para atrás que hablábamos con el arreglo de flores, ¿no? Y eso se suena súper sencillo de hacer, como en la práctica o ahorita que estamos aquí, que todos estamos tranquilos, suena como, pues sí, obvio, y eso, o sea, eso es la teoría, pero ¿cómo lo puedo llevar a cabo? Aquí hay otro ejemplo que nos gusta dar mucho, otro ejercicio que nos gusta dar mucho. Ya te dijimos el de la respiración, aquí también aplica, pero uno adicional es que tú también, una vez más, vamos a volver a la responsabilidad, es que te hagas responsable de identificar las situaciones que ya sabes que te molestan, o sea, las situaciones que ya sabes que te detonan. Y al momento en el que empieces a experimentar
que empieces a sentir que eso va a ocurrir o que está ocurriendo ya en ese momento, que tengas identificado lo que yo llamo un paracaídas. Este paracaídas es esto que te vas a decir a ti mismo, que te vas a contar a ti mismo para que no explotes. ¿Ok? A mí me pasa mucho, por ejemplo, ya hace algunos días ponía este ejemplo con un paciente que llegó a mis terapias, que me decía que sentía en ocasiones que las personas que estaban alrededor podían a lo mejor estar como riéndose de él, ¿ok? Entonces yo le decía como, bueno, tienes que empezar a entender a lo mejor que las personas ni siquiera les estás pasando por la cabeza. Entonces, cuando la otra persona a lo mejor se empieza a reír de algo, tú tienes que contarte esta realidad, que no se están riendo de ti, no se están burlando de ti. Está pasando otra cosa por su cabeza. Entonces, ese tiene que ser tu paracaídas para que en ese momento no te enganches. Entonces, lo primero que te quiero decir es que seas responsable de identificar qué te detona y lo segundo, de encontrar este paracaídas que tienes que contarte en ese momento para que la situación no escale. Sí, entonces si te estás dando cuenta que está escalando y que te está detonando, justo, estás como en todo el derecho y en toda la posición de decir, ¿sabes qué? Este no es el momento. O sea, por más que ahorita se estén dando las cosas, ahorita no voy a hablar. ¿Por qué? Porque lo que salga de mí puede ser justo, o sea, puede ser mucho más hiriente, que puede ser más perjudicial. No sé, hoy traigo las palabras por todos lados, pero que a que nos ayude. Lo que pasa también de pronto en las relaciones, mínimo a mí me pasó, yo siempre ventaneándome aquí, ¿no? Pero tenía esta relación en la que pues nos empezábamos a pelear, ella decía algo, yo decía algo, ella decía algo, pues no sé, voy a poner el ejemplo que yo, ¿no? A veces era ella, a veces soy yo. Pero entonces yo sabía dónde le podía doler y ¡zas! Ahí le daba. Entonces, obviamente la reacción de ella, pues pum, algo que a mí me dolía. Entonces mi reacción, y entonces empezaba a escalar la pelea. ¿A qué voy con esto? Es que, no sé, si la pelea empezaba en un nivel uno, ese día escalaba al nivel 4, ¿no? Y ya ahí quedaba. Entonces la siguiente pelea que había no empezaba en el nivel uno, tampoco en el nivel 4 donde terminó la otra, pero pon tú que empezaba en un 2 y medio, en un 3. Pero el 4, o sea, ya era parte de, ¿no? Entonces en esa segunda pelea terminábamos en un nivel 6. Y así, o sea, lo que pasa entonces, cuando te pones a despotricar en este calor de pelea, lo que empieza a salir de ti empieza a ser cada vez más hiriente y empieza cada vez a ser más, pues, culero, tal cual, que llega un punto en el que las peleas son un nivel 300 y es de que, ¿qué pedo? O sea, ¿en qué momento llegamos aquí? Pues, ¿cómo en qué momento, güey? Si, o sea, si todas las veces que tuviste la oportunidad de quedarte callado, preferiste atacar donde sabías que dolía o atacar donde sabías que pues, una de dos, o sea, justo que iba a reaccionar o que ibas según tú, entre comillas, ganar la pelea. Entonces, como no, o sea, no hay necesidad de herir al otro, no hay necesidad de irte a lo yugular. O sea, piensa bien, date un respiro, piensa bien, o sea, entiende como a dónde quiere llegar la otra persona y a dónde quieres llegar tú, y después, en su momento, cuando las cosas estén sanas, salvas, tranquilas, entonces ahí decide hablar. También creo que es importante como esta parte de si estás en una relación con alguien, en teoría es porque es una persona a la que le tienes mucho amor. Entonces tú a ti mismo, que obviamente te amas, quiero pensar, nunca te harías daño, porque si cruzarías la línea de alguien más. Creo que para mí, y hace mucho hice este ejercicio en el que cuáles son los puntos importantes en una relación, qué es lo que tiene que ocurrir en una relación para que esté balanceada y para que esté en realidad siendo amor. Y creo que uno de los puntos importantes es esto de no dar golpes bajos, ¿no? Y creo que siempre al momento de irte a la yugular a la otra persona, es un golpe bajo que sabes perfectamente que lo único que vas a hacer es atacar a la persona de enfrente. Entonces, cuando estés en ese momento, una vez más, regresa a tu centro con la respiración y busca tu paracaídas. Va. Entonces, habiendo dicho eso, vámonos al quinto punto. No sé si dije, no eran 10 puntos, pero bueno, vámonos al 5 de 10, que es, cuando esté solo, emprende el trabajo con la sombra, asumiendo la responsabilidad total de su participación en el desencadenamiento de la pauta negativa, aunque no termine de comprender el modo en que haya contribuido a crearla. Permanezca con los sentimientos difíciles hasta que descubra su propia herida que se vio provocada por la conducta del otro. Recuerde que su experiencia en el otro es un reflejo de su propia vulnerabilidad. Entonces, ¿de qué habla? Ok, ahí te va. Lo voy a explicar así. O sea, cuando estás en una relación,
se crea, ok, tú tienes como tu energía, tu campo energético, tu información, la otra persona tiene su energía, su campo energético y su información. Entonces, cuando deciden entablar una relación amorosa, o bueno, cualquier tipo de relación, pero ahorita estamos hablando de relaciones amorosas, entonces cuando te juntas con esa pareja, se crea como un tercer campo, o sea, un tercer energía, un tercer de información. ¿De quién es ese? Le pertenece tal cual a la relación, ¿ok? Nosotros le llamamos un tercer entramado. Aquí creo que un ejemplo donde te puede quedar muchísimo más claro es que imagínate que estés cocinando algo. Imagínate que estás haciendo un espagueti y estás haciendo una salsa de tomate. Pero esa salsa de tomate no nada más la estás haciendo tú, la estás haciendo con otra persona, en este caso en particular tu pareja. Entonces, habrá una persona que le echa el aceite, luego llega el otro y le pone el ajo, luego llega el otro y le pone la salsa de tomate y entre los dos empiezan a poner en este sartén, en esta cacerola, los diferentes ingredientes. Con la relación pasa exactamente igual, a diferencia que el sartén es este tercer entramado que Gis ya te explicó, y en lugar de los ingredientes es energía. ¿Qué energía pones en ese tercer entramado? Absolutamente cualquiera que salga de tus pensamientos, de tus actos y de tus palabras y que estén relacionados a esa relación. O sea, si tú dices, wow, es que este tipo es el más guapo, ok, esa energía se va al tercer entramado. Wow, que no sé, al momento de tener orgasmos, la energía de esos orgasmos se va al tercer entramado, ok. O sea, absolutamente todo, tanto para el escenario de luz como para el escenario de sombra, es energía que se activa en el tercer entramado. ¿Ok? Cuando llega a haber algún problema en tu relación, cuando hay algún bloqueo donde hay muchos celos, hay muchas envidias, cuando hay una persona que es súper infiel, cuando hay cualquier tipo de situación que esté afectando a esa relación, es porque ese entramado tiene una vibración demasiado baja y tiene muchísimos bloqueos activos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es trabajar con este tercer entramado. ¿Cómo se hace? Pues de muchas maneras, pero en pocas palabras, siendo consciente, todos nuestros talleres, señoritos, ojo, o también siempre lo puedes hacer con la sincro, con estas sesiones, ¿no? Pero en resumen es siempre siendo consciente de qué estás aportando y qué está activo en ese tercer entramado. Claro, que aquí es justo lo que quiero resaltar. O sea, Yeshua te está explicando qué forma ese tercer entramado y te dice que es energía de ambas partes. ¿Qué parte de la energía? Toda. O sea, es importante ese todo. Es como el ejemplo que daba, o sea, justo esta idea de capítulo salió porque le explicaba estos 10 puntos a unas personas y dije, no manches, está buenísimo, me encanta, lo quiero en el podcast. Entonces les explicaba que es como, o sea, que este tercer entramado se crea como hacer un hijo, ¿no? Porque, ok, a ver, un pequeño de por qué estoy diciendo esto. Porque luego de pronto las relaciones es como, no, yo estoy poniendo mi 50%. O sea, de que ella o él no está poniendo su 50 que le corresponde. De que no, chiquito. O sea, no es el 50% el que tienes que poner. Tú pones tu 100%. O sea, tú pones tu 100%, ella, él, la pareja, o sea, tu pareja pone su 100% y de ambos 100% se crea un 100%. ¿Ok? No sé si está siendo revoltoso, pero lo voy a poner como tener un hijo, hacer un hijo, ¿no? O sea, el hombre pone el 100% del espermatozoide y la mujer pone el 100% del óvulo. No ponen 50 y 50, no. O sea, del 100% del espermatozoide y del 100% del óvulo se juntan y de ahí se hace un 100%. Pero tú no estás decidiendo qué parte del esperma poner, qué parte del óvulo poner. No, o sea, se junta de un 100 y de otro 100, se juntan y se crea un solo 100. Pasa igual en la relación. O sea, una parte, o sea, tú para más fácil, tú pones tu 100% de la energía y tu pareja pone también su 100% y de ahí se crea el tercer entramado. Entonces, este punto te habla justo, o sea, de que emprendas el trabajo con la sombra, asumiendo la responsabilidad total de su participación, o sea, tu participación en el desencadenamiento de esta pauta negativa, o sea, de esta pelea. Entonces, date cuenta, o sea, si está habiendo un problema en ese tercer entramado, pues entonces claro que tú también estás aportando. Nada de que es mi pareja quien tiene la culpa, nada que es mi pareja quien está provocando toda esta pelea. No, chiquitín. O sea, una pelea, hay algo que siempre dice mi mamá, que es que una pelea no es de una persona. O sea, siempre para que exista una pelea tiene que haber mínimo dos personas. Entonces de eso se trata. Si está existiendo una pelea en la relación,
no está peleando la otra persona sola. Tú, claro que también estás aportando. Y no estás aportando solo un 10%, solo tu 50%. No, hay un 100% de ti que está aportando para que esa pelea se desenvuelva. Entonces, es justamente este proceso. O sea, ¿de qué estás alimentando ese tercer entramado? ¿Qué parte de ti, qué parte de tu energía está provocando que esa pelea se esté dando? O sea, tal cual. Entonces, es lo que te está diciendo este punto, como sé consciente de esta sombra, sé consciente de, creo que Yeshua lo mencionaba justo, o sea, sé consciente de eso que te lastimó, sé consciente de, o sea, de que te llegó a algún lado, como dentro de ti, que te está haciendo reaccionar. Entonces, en vez de quererle echar la culpa al otro, que el otro te provocó, que el otro lo hizo, que no. O sea, ¿qué cosa llegó a ti que está desencadenando, que está haciendo que reacciones de esta manera y que des paso a esta pelea que está a punto o sucediendo o pues ya sucedió? Sí, porque al final de cuentas, si sigues en una relación es porque sigues resonando con esa persona y sigue habiendo mensajes para ti. Entonces, si has construido este escenario en el que estás llevando una pelea, pues ¿cuál es el mensaje que hay para ti? Porque una vez más, si no eres consciente de ese mensaje, vas a seguir replicando una y otra vez y otra vez y otra vez de diferentes maneras ese mismo problema en tu relación. O incluso, si decides terminar esa relación que tienes, pero sigues sin ser consciente de ese mensaje tan importante que esa relación o esa persona tenía para ti, tú vas a seguir con esto activo en tu campo y al momento que te volteas y buscas a otra pareja, sigues conectando con ese tipo de persona o ese tipo de escenario o ese tipo de miedo, porque no has sido consciente de ese miedo. Por eso pasa que luego están estas personas que siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo el mismo patrón. Es porque el mensaje sigue sin quedar claro, entonces lo siguen materializando. Sí, exacto. Y pues la última frase de esto, de este punto, me encanta, que es, o sea, recuerde que su experiencia en el otro es un reflejo de su propia vulnerabilidad. Entonces, es justo esto. O sea, tú decidiste quién fuera tu pareja y por algo decidiste que fuera tu pareja y por algo hubo esta conexión y por algo hay este entendimiento. O sea, tú decidiste evolucionar junto a tu pareja y que, o sea, y sabes, chance consciente, chance inconscientemente, que se van a dar las herramientas para empezar a evolucionar juntos. Entonces, justo, o sea, recuerda que esa experiencia que estás viendo en el otro, o sea, chance lo que te enoja del otro, chance lo que te triggerea, o sea, lo que te impulsa, pues lo que detona en ti de la actitud del otro, eso es lo que tienes que trabajar y eso es lo que tienes que como entrar. Y dice en alguna parte como, o sea, permanece con los sentimientos difíciles, o sea, no se trata de descartarlos, no se trata de no quererlos sentir, o sea, quieres que esto verdaderamente funcione, quieres que esto verdaderamente como dé un paso adelante, o sea, dé el siguiente paso, entonces entiende eso que te está doliendo, entiende eso que te está costando, entiende eso que detona algo en ti y entonces vas a ver cómo lo vas a poder empezar a trabajar. O sea, ya sea totalmente tuyo, ya sea que lo ves reflejado en otra persona, ya sea como lo quieras. Está en tu relación y tú estás decidiendo ser partícipe de. Entonces, ¿cómo puedes trabajar en eso y qué te está diciendo de ti? Bien. Ok, entonces creo que por hoy le vamos a dejar hasta ahí porque pues ya van 50 minutos y decimos los otros 5 puntos, se nos va a ir a 3 horas esto. Entonces, nada más, antes de cerrar, va a ser como un pequeño resumen de los 5 puntos de hoy, que es que, o sea, punto número 1, recuerda que lo que el otro te está diciendo es su verdad. O sea, no porque tú no lo vivas o no porque tú no lo veas así, quiere decir que es mentira, que es falso y que el otro inventó. No. Si el otro te lo está diciendo es porque así lo cree, porque así lo ve, porque así lo está viviendo, o sea, que es su realidad. ¿Va? Segundo punto, te habla de respirar, te habla de meditar, o sea, bueno, meditar es lo que decimos nosotros, pero te habla de respirar y de ponerte en presencia. O sea, no pierdas el piso, no sueltes los estribos, no te despotriques, no. O sea, cuando sientas esta calentura, estas ganas de asesinar al otro, de comértelo vivo, asesinar suena muy feo, entonces respira, o sea, calma, respira y vuélvete a poner en presencia. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Más bien, o sea, más que no pierdas los estribos, creo que sería cuando pierdas los estribos, respira para recuperarlos. Sí, podría estar bien. Nada más que, o sea, de pronto, mientras el trabajo se está haciendo, ya perdido los estribos puede estar pues, un pelín más dificilín.
Pero bueno, sí, o sea, antes de perder los estribos, mientras pierdas los estribos, cuando ya los perdiste, respira. O sea, intenta siempre traerte de vuelta, no dejarte arrancar en este tobogán de la pelea, ¿no? De cegarte y empezar a pelear y a despotricar. Tercer punto, te habla de identificar las señales en tu cuerpo. Recuerda, tu cuerpo siempre te está hablando, tu cuerpo siempre te está dando como estas pequeñas señales. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta que estás temblando, cuando empiezas a darte cuenta que estás torciendo los ojos, chance, que te tiembla la ceja, que te sudan las manos, que te estás moviendo mucho, entonces te empiezas a dar cuenta que viene una pelea y ahí, o sea, estás muy a tiempo de decir, ¿sabes qué? Esto no me está gustando. De respirar. Respira, justo. Eso te va a ayudar a, tengo que respirar y tengo que estar en presencia. Que justo el cuarto punto es eso. O sea, cuando ya ahora sí medio perdiste la batalla, cuando ahora sí tienes los estribos bien perdidos, cuando ya te despegaste del piso y sientes todo esto, todavía estás a tiempo de decir, ¿sabes qué? Hoy no quiero pelear. ¿Sabes qué? Este no es el momento. ¿Sabes qué? Así no son las cosas. ¿Sabes qué? Va a salir algo que no va a funcionar, entonces no es el momento. Después platicamos con más calma. Así de fácil, así de sencillo. Así de fácil, así de sencillo está decirlo. Ahora vamos a aplicarlo. Y el quinto punto es, se me olvidó cuál es el quinto punto. El quinto punto, es justo, o sea, hacerte responsable de que tú también estás contribuyendo a esa pelea y no estás contribuyendo una parte. O sea, tú 100% está contribuyendo a esa pelea. Esa pelea se está dando porque tú lo estás permitiendo y porque a ti también te duele y porque en ti también está desencadenando algo. Entonces, sé consciente del 100% de tu participación en esa pelea y qué pasó contigo que ayudaste a que se desencadenara todo esto. ¿Ok? Y pues justo ahí empieza como este trabajo con esa parte de ti que no quieres ver, con esa parte de ti que quieres esconder, con la sombra tal cual como lo dice el libro, que es lo que te va a ayudar a utilizar esto como escalones para empezar a evolucionar. Porque recuerda, como bien Yeshua te dijo, mientras no lo evoluciones y no lo utilices como un escalón, esto se sigue repitiendo de una u otra forma. O sea, esto se cambia de máscaras, pero es como la misma situación que mientras tú no logres comprender, se te va a seguir presentando hasta que logres empezar a evolucionar con ella. ¿Ok? Esos fueron los 5 puntos. Espero que haya quedado claro. ¿Quedó claro? Yeshua. Súper, sí, quedó claro. Antes de cerrar, ¿qué te llevas, Gis? Me llevo, a mí me encantó, cuando lo leí, me encantó lo del quinto punto. O sea, como, güey, hazte responsable de tu 100%. O sea, nada, porque yo sí, la verdad, en muchas de mis peleas sí tiendo a que no, es que ella, no, es que yo nada más aquí poquito. No, 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 no. O sea, ser responsable y ser responsable de tu 100%. Entonces, yo me llevo eso. O sea, hacerme responsable de mi 100% que está haciendo, que está ayudando a que esto se desencadene. ¿Tú qué te llevas? Yo me llevo, y siempre lo repito, pero la energía es muy sabia y lo que sea que te pone enfrente, lo que sea que estés viviendo en este momento en tu vida, está ocurriendo simplemente porque estás resonando con eso. Entonces, si hay algo que no te gusta y que te gustaría cambiar, es importante que seas consciente del mensaje que esa situación o que esa persona tiene para ti. Si decides no hacerlo, no pasa nada. Como dice mi terapeuta a manera de risa, si no es en esta vida, será en la que sigue. Pero en pocas palabras, es como, exacto, es un chale. Es como por si en realidad te está molestando, tienes que rascarle para poder tener claro qué es eso que te mueve. Si no lo tienes claro, va a seguir ocurriendo, como dice Gis, con otra máscara, con otro outfit, con otra persona, pero va a seguir ocurriendo. Entonces, este es un llamado, un jalón de orejas, una invitación a que te metas hasta la cocina a cualquier situación que te estés acomodando en este momento. Bien, me encanta, recibido el llamado. Pues nada, antes de cerrar, nada, les quiero pedir por favor que pues, nos digan qué les pareció, que nos digan si quieren la segunda parte con los otros 5 puntos. Por favor, por favor, por favor, si nos escuchan, si les gusta, compártanos, califiquen este podcast ahí en Spotify o donde sea que lo escuchen. Pues nada, saludos, bandita. Hay algo en Spotify donde puedes poner calificación al podcast. Puedes calificar el programa. Entonces, si te gusta el programa,
Ayúdanos a que el algoritmo nos enseñe a personas que también están buscando este tipo de información a través de calificar el programa. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias por seguir activando tu magia junto con nosotros. Y seguimos aquí. Bye. Yo soy Yesua y si te gustó nuestro contenido, quiero invitarte a que te suscribas a YouTube. Activa la campanita y sé el primero en enterarte de todos nuestros nuevos videos.